ejercicio un poco de repaso de lo que se va a preguntar el martes para que tengan base. Y voy a hacer un poquito de la segunda ley de la termodinámica. ¿Está bien? Listo, Está sí, bien. la verdad. Sí, todo bien. Antes de iniciar, por favor, vayan encendiendo su cámara y en el chat del Zoom vayan poniendo su nombre, por favor. Bien. Recording in progress. Bien, me dicen si se logra ver lo que estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí, Sí, Bien. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de la primera parte que es el examen del martes. Como le había dicho, un ejercicio base de gases reales. Vamos a repasar un poco de gases reales, ¿ya? Como habíamos visto en los gases reales existía lo que es el factor de complejidad Z, cual diferenciaba lo que es un gas ideal. Si Z era igual a 1, es un gas ideal. Si Z era distinto de 1, se convertía en un gas real. Y para aquello que es lo que nos hacía variar mayormente en esto, lo que se viene a ser lo que es la ecuación de Van der Waals, que lo vamos a ver aquí, que es presión más el coeficiente de atracción molecular, A, por el número de moles al cuadrado sobre el volumen al cuadrado, que este es el factor de corrección debido a la presión, por el volumen menos el número de moles por la constante de repulsión que va a tener, que es el factor de corrección debido al volumen. Es igual al número de moles por el área universal por la temperatura. Esta es la ecuación de Van der Waals, aplicada solamente para gases reales. En este ejercicio que tenemos acá, me dice lo siguiente. Para el argón, las constantes de Van der Waals son A igual a 1,35 atm por litros al cuadrado sobre mol al cuadrado y B es igual a 0,022 litros sobre mol.
elaborar una gráfica de presión versus volumen a una temperatura de 87 grados Kelvin y una temperatura de 151 grados Kelvin y la temperatura de 298 grados Kelvin. Para 2 moles de argón, en el inventarlo, el volumen de 0,07 a 0,2 litros, usando la ecuación de Van der Waals. Esta es la ecuación de Van der Waals, la que tenemos acá. Me da de datos entonces la constante debido a la atracción y debido a la repulsión. Y me da el número de moles. Y me da la sustancia, que en este caso es argón. ¿Qué debo hacer entonces para poder realizar el ejercicio? Primero, aplico la ecuación de Van der Waals, que es la que tenemos acá, presión más la constante de atracción molecular por el número de moles al cuadrado sobre el volumen al cuadrado. Todo esto multiplicado por el volumen menos el número de moles por la constante de repulsión que va a tener entre moléculas. Es igual al número de moles por el R universal por la temperatura. ¿Qué es lo que hago entonces? Esto que está aquí multiplicando pasa a dividir. Y esto que está sumando pasa a restar. Lo que me queda, la presión real, va a ser igual al número de moles por el R universal por la temperatura sobre el volumen menos el número de moles por la constante de repulsión menos la constante de atracción molecular por el número de moles al cuadrado sobre el volumen al cuadrado. Ahora, ¿qué me fijo? El volumen es dato, pero me dice un rango de 0,7 a 0,2. Entonces me dice que va a haber un cambio de volumen. Si hay un cambio de volumen, va a haber un trabajo. Y a diversas temperaturas que tenemos acá. Entonces, ¿qué debo hacer para poder resolver el ejercicio? Voy a aplicar la ecuación de la presión sabiendo que tengo la cantidad de moles. ¿Cuántos moles yo tengo? Aquí mismo me da, ¿no? Para 2 moles de argón. Entonces yo sé que N va a valer 2, que lo tengo aquí, por el R, en este caso, el R universal, que sería 0,082 litros por ATM sobre mol grados Kelvin, por la temperatura, sobre el volumen menos 0,2 moles por 0,00322 litros sobre mol, que esto para mí sería el factor de corrección del volumen, que sería B, menos la constante de atracción molecular 1,35 atm por litros al cuadrado sobre mol al cuadrado, por el número de moles al cuadrado, que sería 2 moles al cuadrado, sobre el volumen al cuadrado. Reemplazo y fíjense que me va a quedar en función del volumen y de la temperatura. Entonces voy a tener una variable independiente y 2 variables dependientes. ¿Qué quiere decir? Que mi presión va a depender de los valores de volumen y de temperatura. Mi variable dependiente sería la presión y los valores independientes serían temperatura y volumen. ¿Qué es lo que hago para resolver el ejercicio? Para resolver este ejercicio que yo tengo acá, voy a trabajar con la temperatura solamente 1 para poder determinar la presión a un volumen de 0,1 litro, solamente para tener un valor. Entonces, ¿qué hago? 0,164 litros por ATM sobre grado Kelvin por la temperatura 1 sobre el volumen menos 0,0644 litros menos 5,4 ATM por litro al cuadrado sobre el volumen al cuadrado. Reemplazo el valor, mi temperatura 1, 87 grados Kelvin, y el volumen es de 0,1 litro. Reemplazo y me va a quedar que la presión es igual a menos 139,21 atm. Me dicen si les sale ese valor, por favor.
Auxi, el 87 Kelvin salió de los datos que nos da, ¿no? Sí, el primero. Gracias. De nada. Me dicen si le sale el mismo valor, por favor. Si no le sale, lo corregimos ahorita. Sale eso. Sí, lo mismo. Perfecto. Entonces ya aquí ya tengo lo que es la presión 1 y lo puedo llevar de ATM si quiero a kilopascales o a pascales, solamente utilizo la conversión. En este caso no nos interesa mucho. Ahora lo puedo hacer lo mismo cuando encuentre el trabajo para diversas temperaturas de acuerdo a este volumen. ¿Qué van a hacer? Van a trabajar con la primera temperatura con esta variación de volumen, de 0,7 a 0,2. Van a hacerlo similar como el ejercicio que viene siguiente. Si lo tengo acá, sí, como este. Este otro ejercicio me dice, para cierto gas de Van der Waals, las constantes son A igual a 6,69 litros al cuadrado por ATM sobre mol al cuadrado y B es 0,057 litros sobre mol. Y me dice, hallar el trabajo máximo reversible de 2 moles de gas que se expande desde 4 hasta 40 litros. ¿Qué quiere decir? Que va a ir la expansión a una presión constante desde 4 litros a 40 litros. A una temperatura de 300 grados Kelvin. ¿Qué quiere decir? Que también tiene un proceso isotérmico. Hallar la variación de energía interna y el calor en el proceso. Eso es lo que me dice esta pregunta. Ahí está. ¿Qué es lo primero que debo hacer siempre? Sacar todos los datos que me da el ejercicio. De datos me está dando el valor de la constante de atracción del gas y la constante de repulsión que va a tener el gas. Aparte me da el número de moles y me da mi volumen inicial, volumen final y la temperatura en el proceso isotérmico. Entonces, copio todo eso. Aquí está. La constante de atracción, de repulsión, el número de moles, mi volumen inicial, mi volumen final y la temperatura. ¿Y qué es lo que me pide? Hallar la variación de energía interna, el calor del proceso. Entonces me está pidiendo esto. El trabajo, la variación de energía interna y el calor. Ahora, ¿qué recuerdo? Primero, la determinación del trabajo, que es lo primero que me está pidiendo. Yo sé que el trabajo es presión, o recuerdo que es fuerza por una variación de desplazamiento. Para que haya un trabajo tiene que haber un desplazamiento. Entonces tiene que haber un recorrido. Y en este caso, en cilindro, lo que va a ser recorrido es el émbolo. Va a aumentar el volumen. Y recordamos que en física, ustedes aprendieron, o en termo también aquí conmigo, han aprendido lo siguiente. Que la presión es igual Fuerza sobre área. fuerza sobre área. Correcto, muy bien. Y yo de acá puedo despejar lo que es la fuerza. ¿Cómo sería entonces la fuerza? Entonces llevar a presión por área. Correcto. Presión por área. Ahí está. Y una vez que yo tengo eso, lo reemplazo acá en la ecuación del trabajo. Que habíamos dicho que el trabajo es fuerza por diferencial de desplazamiento. Por un d de x. Ahí está. Y ahí reemplazo. La fuerza ahora ya no va a ser eso, sino va a ser el nuevo
término que le he dado, que es presión por área. Entonces aquí voy a tener presión por área. Y ahora, fíjense acá, yo tengo área por una altura, por una diferencial de altura. Y yo recuerdo, en física sabemos que el volumen es igual, el volumen de un cilindro, al área por la altura. ¿Cierto? Y si esto es diferencial, significa que lo que varía es la altura, pero la sección del cilindro no varía. Entonces lo que voy a tener es una variación del volumen, un delta de B, que va a ser igual a un diferencial que va a ser lo mismo del área por diferencial de X, o la variación de X. Ahí está. Y este término es el mismo que yo tengo acá. A por diferencial de X. Entonces lo que me va a quedar va a ser diferencial de volumen. Entonces reemplazo eso aquí. Y ya con ese término voy a tener un diferencial de volumen y ya no iría el área porque ya lo reemplacé. Ahora, para poder encontrar los valores, este volumen es variable. Ingeniero, puso delta, y disculpe, puso delta de volumen. Sí. Ah, sí. Lo puedo poner como delta o como diferencial. Cuando hablamos de diferencial significa una resta que va a haber de un estado inicial a un estado final, y variación es lo mismo. Puedo ponerlo cualquiera de los dos. Gracias. Pueden ponerle diferencial, como también lo puede poner variación. Vamos a arreglar. Ahí está. Diferencial de volumen por diferencial de X. Ahí está. Es lo mismo. Ahora, una vez que ya tengo esto, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Una vez definido el trabajo que va a hacer esto, lo que voy a aplicar, ¿qué tipo de trabajo sería para un gas real? Y en un gas real hay un factor de corrección a la presión y un factor de corrección al volumen. De hecho, porque es un gas real, se va a ocupar la ecuación de Van der Waals. Y la ecuación de Van der Waals, ¿qué me dice? Que presión más el factor de corrección de la atracción del gas por el número de moles al cuadrado sobre el volumen al cuadrado, todo esto multiplicado por el volumen menos el número de moles por el factor de corrección de la repulsión. Va a ser igual al número de moles por el área universal por la temperatura. ¿Qué es lo que hago entonces para determinar este valor? Bien, una vez que ya tengo esto, aquí tengo un factor de corrección de la presión debido al volumen. ¿Y qué es lo que voy a hacer entonces? Como la presión real va a variar con el volumen también, porque fíjense que lo voy a despejar de acá y lo voy a dejar en función de la presión y va a depender del volumen. De esta manera que tenemos aquí. Esta presión lo voy a despejar. Esto que está aquí multiplicando pasa a dividir. Y esto que está sumando pasa a restar, quedándome de esta manera la presión. Y esta presión va a depender del volumen. Entonces ya no lo puedo sacar como anteriormente fuera de la integral. Lo debo poner adentro. Y sabemos que esto va a tener lo siguiente. Que esto va a depender de la presión por el diferencial de volumen. De un volumen inicial a un volumen final. La presión no sale afuera porque ya depende del volumen. No como en los casos de los gases ideales. En los gases ideales la presión es constante. Entonces sale fuera. En este caso, no. Ahora,
Una vez determinado todo esto, reemplazo mi ecuación 2 en mi ecuación 1 para determinar el trabajo realizado por el gas. Y reemplazo. Todo el que era el término del trabajo, que tenemos acá, lo voy a reemplazar. Fíjense que solamente estoy reemplazando la presión. Aquí es igual la presión al número de moles por el área universal por la temperatura sobre el volumen menos el número de moles por el factor de corrección debido a la repulsión menos el factor de corrección debido a la atracción de los gases por el número de moles al cuadrado sobre el volumen al cuadrado. Esto es lo mismo que la presión. Y todo esto va a estar multiplicado por diferencial de B. Ahora recién voy a aplicar la integración. Pero para eso, la única variable que voy a tener ahora sería mi volumen. Aquí tengo un signo de menos, lo que puedo pasar este diferencial de volumen a multiplicar al primer término como también al segundo término. Y sacar dos integrales. Entonces, para aquello lo que voy a hacer es desplazarlo, distribuirlo este diferencial de volumen. Lo distribuyo de esta manera. Y fíjense que el número de moles, el área universal y la temperatura son constantes, salen fuera de la integración. ¿Y qué me queda? El diferencial de volumen sobre el volumen menos el número de moles por el factor de corrección de repulsión. Ahí tengo mi primera integral menos la constante de atracción es constante y el número de moles también salen fuera de la integración. Y lo que voy a aplicar va a ser la integral de un volumen 1 a un volumen final de un diferencial de volumen sobre el volumen al cuadrado. ¿Qué hago entonces? Ya lo tengo determinado las ecuaciones para cada uno de ellos. Ya lo tengo para integrar. Voy a aplicar la integral para este término y para este otro término. La integral de este término no es nada más que el logaritmo natural del denominador que tenemos acá. De esta manera, lo pueden corroborar con su tabla de integrales si lo desean. Y me queda de esta manera. La integral de diferencial de volumen sobre volumen menos el número de moles por el factor de corrección de repulsión. En este caso sería lo mismo que poner diferencial de una variable sobre la variable menos una constante. Es la misma integral. Logaritmo natural de la variable menos la constante, que sería en este caso el número de moles por el factor de corrección de la repulsión. Desde un volumen 1 hasta un volumen 2. Y la constante solamente multiplica a la integral. Menos la constante la mantengo, la constante de atracción por el número de moles al cuadrado por la integral de diferencial de volumen sobre volumen al cuadrado. Fíjense que esto como si fuera que lo pase arriba, como b a la menos 2. Y cuando yo integro, le sumo el exponente. Entonces voy a tener menos 2 más 1, me queda menos 1. Y ese menos 1 se queda también abajo como denominador. Desde un volumen 1 hasta un volumen 2. Lo ordeno de esta manera. Yo sé que b a la menos 1 es lo mismo que pase como denominador y este signo negativo salga afuera. Y menos por menos me va a dar más. Quedándome de esta manera. Más la constante de atracción por el número de moles al cuadrado por 1 sobre el volumen. Desde un volumen 1 hasta un volumen 2. Como me da los rangos de los parámetros de los volúmenes, solamente debo reemplazar. Y yo sé, cuando yo tengo un logaritmo natural desde un volumen 1 hasta un volumen 2, es lo mismo que poner una división de logaritmo. Entonces yo voy a tener el número de moles por el área universal, por la temperatura, por el logaritmo natural desde un volumen 2 menos el número de moles por la constante de repulsión sobre el volumen inicial menos el número de moles por la constante de repulsión. Más
la constante de atracción por el número de moles al cuadrado por 1 sobre el volumen 2 menos 1 sobre el volumen 1. Condiciones finales, condiciones iniciales. Y una vez que ya tengo todo eso, yo sé el valor del volumen inicial y del volumen final. Volumen inicial, 4 litros. Volumen final, 40 litros. La temperatura, 300 grados Kelvin. Entonces, ¿qué debo hacer? Reemplazar los valores. Número de moles, 2 moles. El aire universal, 0,082 litros por atm sobre mol grados Kelvin, que es una constante de los gases. Por la temperatura de 300 grados Kelvin, por el logaritmo natural de mi volumen final, 40 litros, menos el número de moles, 2 moles, por la constante de repulsión, 0,057 litros sobre mol, sobre mi volumen inicial, 4 litros, menos el número de moles, que sería 2 moles, y la constante de repulsión, 0,057 litros sobre mol. Más la constante de atracción molecular, que es 6,69 litros al cuadrado por atm sobre mol al cuadrado, por el número de moles, que sería 2 moles al cuadrado, por 1 sobre el volumen 2, que sería 1 sobre 40 litros, menos 1 sobre el volumen 1, que sería 1 sobre 4 litros. Reemplazo todo esto y le tiene que dar este valor, 108,55 atm. Me dicen si le sale ese valor. Sale eso, 108,54, 155, redondeado. Perfecto. Entonces, una vez que ya tengo eso, ¿qué es lo que hago? Lo debo llevar a unidades caloríficas, en calorías. Entonces, yo sé que un atm por litro equivale a 24,22 calorías. Aplico esta regla de 3 simple y determino el trabajo en calorías, en su equivalente, que me va a dar 2629,04. Me dicen si les sale ese valor. Veinte 2629,08 me salió. Muy similar. Y una vez que ya tengo esto, ya tengo lo que es el trabajo, necesito determinar el otro inciso que me está pidiendo, la variación de energía interna. Y para esa variación de energía interna que me está pidiendo, yo recuerdo que la variación de energía interna para un gas viene dado de esta ecuación, por si acaso. Ahorita lo vamos a hacer un poquito más chico para que se vea el paso por paso. Ahí. ¿Qué es lo que se hace en la variación de energía interna? La variación de energía interna de un gas se aplica de esta ecuación, que es igual a la variación de energía interna al número de moles por la capacidad calorífica o volumen constante por la diferencia de temperaturas más la derivada de la energía interna con respecto al volumen en función de la temperatura por diferencial de volumen. Ahora, ¿qué recuerdo acá? ¿Qué tipo de proceso va a ser en este caso? ¿Alguien me puede decir qué notan ahí? ¿Qué proceso hay ahí? Cuando inicia de 4 litros hasta 40 litros, ¿qué no cambia?
¿Y qué más? En este caso la presión cambia. ¿Por qué? Fíjense aquí, la presión es una presión real que depende del volumen. Entonces va a cambiar un poco. ¿Qué es lo que no cambia en sí cuando es ese proceso de expansión? La temperatura. La temperatura. Y si la temperatura no cambia, fíjense acá, vuelvo otra vez abajo. Aquí me dice por diferencial de temperatura. ¿Qué quiere decir? Temperatura final menos temperatura inicial. 300 menos 300, ¿cuánto me da? 0. Cero. Entonces, el hecho de tener un proceso isotérmico, esto se vuelve cero, porque no va a cambiar la temperatura. Entonces, esto es cero. Ahí de entrada anulamos. Entonces, mi variación de energía interna para este gas real va a depender de la derivada de la energía interna con respecto al volumen, porque el volumen va a variar, pero ese volumen va a depender de la temperatura. Y está por un diferencial de volumen. Entonces necesito determinar esto primero. Entonces, para determinar aquello, recuerdo la ecuación de los gases reales, ya despejada la presión. Número de moles por el R universal por la temperatura sobre el volumen menos el número de moles por el factor de corrección del volumen menos el factor de corrección de la tracción por el número de moles al cuadrado sobre el volumen al cuadrado. De aquí yo voy a despejar para poder determinar los siguientes términos. Primero, me dice la ecuación, si yo quiero la derivada de la energía interna en función del volumen, que sería esto, que va a ser igual a la temperatura por el diferencial de presión con respecto a la temperatura en función del volumen menos la presión. Ya está esto derivado, que sería esto. Ahora, yo de acá voy a derivar, quiero la derivada de la presión en función de la temperatura, que quiere decir que derive de acá en función de la temperatura. Si yo derivo esto en función de la temperatura, aquí, en el primer término, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué sería igual? Mi variable es la temperatura independiente, la dependiente de la presión. Todo lo demás es constante. ¿A qué sería igual? Primero, fíjense este segundo término. Este segundo término, A, el número de moles y volumen al cuadrado, ¿son variables o son constantes? Constante. Constante. Y derivada de una constante en cálculo 1, ¿a qué es igual? 1. No. Pero Cero, cero, correcto. Entonces esto es cero. Y ahora, el número de moles, R universal, volumen menos el número de moles por V son constantes. La única variable es T. Y derivada de una variable, ¿cuánto es? 1. Entonces, si esto es 1, solamente multiplico la constante. Entonces, la derivada de la presión en función de la temperatura con respecto al volumen va a ser igual a esto. Al número de moles por el R universal por el volumen menos el número de moles por el factor de corrección debido a la repulsión. Y ya con esto, recién lo voy a reemplazar acá para poder determinar este otro valor. Entonces, reemplazamos. La derivada de la energía interna con respecto al volumen en función de la temperatura va a ser la temperatura por la derivada que acabo de encontrar, que sería el número de moles por el R universal sobre el volumen menos el número de moles por V, menos lo que vale P, que sería la ecuación inicial, que sería el número de moles por el R universal por la temperatura sobre el volumen menos el número de moles por V, menos la constante de atracción molecular por el número de moles al cuadrado sobre el volumen al cuadrado. Y esto debo reemplazar.
Ahora fíjense, si yo reemplazo esto, este término sería el mismo que este, ¿sí o no? Sí, Sí. Y si es lo mismo, ¿será que se pueden restar y eliminar? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Fíjense, este es positivo y este es negativo. sí, Sí, se elimina. Y este signo, por este signo, se me va a volver positivo. Menos por menos me da más. Y me va a quedar la constante de atracción molecular por el número de moles al cuadrado sobre el volumen al cuadrado. Eso va a ser mi derivada de la energía interna con respecto al volumen en función de la temperatura. Esto me quedaría. Y una vez que tengo esto, recién puedo llegar acá y me dice que la variación de la energía interna va a ser igual a la constante de atracción por el número de moles al cuadrado sobre el volumen al cuadrado por un diferencial de volumen. Entonces voy a aplicar una integral desde un volumen 1 hasta un volumen 2. La constante de atracción y el número de moles son constantes, salen fuera de la integración. Y me queda diferencial de volumen sobre el volumen al cuadrado, que eso ya también ya sabemos a qué es igual. A menos 1 sobre el volumen, desde un volumen 1 hasta un volumen 2. Ahí ya lo tengo. Y ya con esto lo reemplazo. Este menos 1 pasa afuera y voy a tener 1 sobre el volumen final menos 1 sobre el volumen inicial, que sería ya reemplazado los términos de la integración. Y una vez que ya tengo esto, solamente debo reemplazar valores. Reemplazo. La constante de atracción molecular es de 6,69 litros por atm sobre mol al cuadrado, por el número de moles que sería 2 moles al cuadrado, por 1 sobre el volumen final, 1 sobre 40 litros, menos 1 sobre el volumen inicial, 1 sobre 4 litros. Y ya con esto determino mi variación de energía interna, lo que le va a dar 6,02 atm por litro. Y si lo quiero llevar a calorías, solamente recuerdo que un atm por litro equivale a 24,22 calorías. Me dicen cuánto le da. Ciento cuarenta y cinco punto ocho. Y eso es Digo lo que eso. me sale aquí. 100.45,83 calorías. ¿Correcto? Sí. Ahora, ya tienen ahí la energía interna, que es lo que me pedía. Ahora me pide el calor. Ahora para recordar de dónde sale el calor, que es lo que me está pidiendo. De la primera ley de la termodinámica, que me dice que todo lo que me está diciendo en la primera ley, el principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma o se transfiere en otro tipo de energía. En este caso, calor menos el trabajo es igual a la variación de energía. Y como ya tengo la variación de energía y ya tengo el trabajo, necesito determinar el calor. Esto que está restando pasa a sumar. Entonces el calor va a ser igual a la variación de energía interna más el trabajo. Entonces voy a tener que el calor va a ser igual a la variación de energía interna, 145,83 calorías, más el trabajo. Y el trabajo que yo saqué, lo tengo aquí arriba, 2.629,04 calorías. Reemplazo y determino el calor que va a distribuir ese proceso, que es de 2.774,87 calorías. Ahí está. ¿Se entendió o hay alguna duda? Me dicen si le sale ese valor primero, por favor. Una consulta auxiliar. Al momento de hacer el examen, ¿será necesario realizar paso a paso la integral o podremos hacerla en la calculadora? Lo pueden realizar en la calculadora. Por ejemplo, van a llegar acá y para no evitar esto, digamos, lo pueden llegar a reemplazar, digamos. Pero sí, por lo menos tengo que tener las integrales, digamos, porque tengo que saber qué es lo que voy a aplicar. Ya el hecho de reemplazo ya no es necesario porque ya le van a poner siquiera en la variable.
no pasa nada. ¿De acuerdo? Ok, auxiliar, gracias. Entonces, Disculpe, en el ¿cómo salió examen- el trabajo? ¿Mm? ¿No le sale este trabajo? No, el examen, ahí, disculpe, ahí en el trabajo, eh, ¿por qué multiplica por L y, Ya. 24.22 Ya. sobre M? Aquí en el trabajo me va a dar en términos de ATM por litro, lo que me va a dar sus unidades. Fíjense, mol por litro por ATM. Mol con mol se me van. Kelvin con Kelvin se me van. ¿Y qué me queda? Litros por ATM. Y esto, fíjense, mol con mol se van y me queda en litros. Y litros con litros se me van. Aquí ya no quedan unidades. Aquí, mol cuadrado con mol cuadrado se me van. Y aquí, fíjense, me va a quedar litros. Con este litro solamente, litros al cuadrado, solamente me va a quedar litros. Entonces me queda litros por ATM, que es una unidad de trabajo, presión por volumen. Y una vez que tengo esto, yo lo que debo hacer es transformar. Esto es para encontrar lo que es trabajo, pero en forma de energía se lo trabaja con calorías o kilocalorías, dependiendo del sistema que me pida. Por ejemplo, puede ser BTU también en sistema inglés. En este caso, el sistema internacional. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, gracias. De nada. En BTU, ¿cuál sería la unidad de transformación? Ahí sería pie cúbico y PSI, la presión. Sería PSI por metro, por pie cúbico. Ay, ya, auxiliar, gracias. De nada. Ahí lo tienen, la tabla de conversión fue la primera clase que le pasé y está en el libro también. Ahí ustedes lo tienen que tener. Eso, imprímanselo para que lo tengan a mano. Perfecto. ¿Se entendió alguna duda que tengan sobre el ejercicio? ¿O todo claro? Todo claro, ingeniero. En el examen, usted corrige el desarrollo por si le pelamos en algo, porque es larguísimo. Sí. O sea, hasta donde, si la pregunta vale 20, digamos, si uno hace la mitad, la corrige 10, así, disculpe. Sí, yo lo que veo, lo que más me interesa es el procedimiento. Yo quiero que ustedes sepan cómo realizar el ejercicio. Por ejemplo, si ustedes agarran y me sacan el resultado, pero no tengo nada del procedimiento, ¿qué puedo pensar? En este caso, lo que más veo es a detalle los procedimientos y así directamente, si es que se le pelaron algún número, pero hicieron el procedimiento, pues va a valer algo. No tengan Ya, problema. ingeniero, gracias, ingeniero, porque usted se ha dado cuenta, son largos, largos, largos. Son larguitos. Bien, vamos a hacer otro. Este otro. Me dice el siguiente ejercicio. ¿Qué masa de etano habrá en un cilindro de gas cuyo volumen es de un pie cúbico y el gas se encuentra a 37 grados centígrados y 2015 psi de presión mediante la ecuación del gas ideal que determine el factor de complicidad Z? Me pide Z en este caso. ¿Qué debo hacer? Primero, los datos que yo tengo. La sustancia es etano y yo tengo el volumen que determinar. En este caso me dice que el volumen es un pie cúbico. ¿Qué debo hacer? Transformar de pie cúbico a metros cúbicos. Un metro cúbico equivale a 35,315 pies cúbicos. Pie cúbico con pie cúbico se me van y me va a dar en metros cúbicos 0,0283 metros cúbicos. Solamente estoy aplicando transformación de unidades. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cierto? Ahora, la temperatura que me está dando es 37 grados centígrados. Lo debo transformar a unidades de escala absoluta, porque me está dando 37 grados centígrados, es una escala relativa. Y yo para gases tengo que trabajar con escalas absolutas. En este caso, sería grados Kelvin. Entonces, 37 grados centígrados más 273, 310 grados Kelvin. Y ya lo tengo la temperatura en el sistema internacional. Ahora, llevo esta presión de 2015 PSI
a kilopascales. En un PSI equivale a 6,894757 kilopascales. PSI con PSI se me van y voy a tener el valor en kilopascales de 13.892,93 kilopascales. Me dicen si les sale este valor, por favor. Sí, está bien. Está bien, ingeniero. Lo mismo. Perfecto, entonces. Una vez que ya tengo ahí la presión, ¿qué es lo que voy a hacer entonces? La sustancia que yo voy a trabajar es el etano. Y en el etano yo puedo trabajar con la tabla que yo tengo acá. Y puedo agarrar y ver la sustancia que voy a trabajar. En este caso va a ser el etano. Fíjense en esta parte de aquí. Etano. Para el etano la masa molar es 30,07. Ahí lo tengo, 30,07 kilogramos sobre kilomol. Y el R específico, que no es nada más que el R universal sobre la masa molar, que es esta masa molar de acá, determino el R específico de ese gas, que también ya lo tengo acá, ¿no? 0,2765. Y ese valor lo voy a copiar, 2765 kilojoules sobre kilogramo grados Kelvin. Ya vieron de dónde salen estos valores, ¿cierto? Ahora, aquí también puedo tener para el etano, si deseo, la temperatura crítica, que sería 305,5, y la presión crítica de 4,48. Si es que necesito encontrar tal vez la presión reducida, si es que me pillara en el ejercicio. Para eso tengo estos valores. Pero en este caso no me pide eso. Vamos a hacer otro que me pide eso. Ahora, aplico la ecuación del gas ideal. Sabemos que la ecuación del gas ideal es presión por volumen igual al número de moles por el N universal por la temperatura. Y yo tengo aquí que el siguiente término, que el número de moles es masa sobre masa molar. Y la masa molar sobre, diré el N universal sobre la masa molar, me queda el R específico, que ya lo tengo acá. Y solamente me queda la masa. Y de aquí yo voy a despejar la masa. Entonces, este R específico y la temperatura que están multiplicando van a pasar a dividir. La masa va a ser igual a la presión por el volumen sobre el R específico por la temperatura. Fíjense que ya todo es dato. La presión, ya lo tengo, 13.892,93 kilonewton sobre metros cuadrados por el siguiente valor que sería el volumen, 0,0283 metros cúbicos, sobre el R específico 0,2765 y la temperatura que me da también de dato 310 grados Kelvin. Grados Kelvin con grados Kelvin se me van, kilonewton con kilonewton se me van, y fíjense que esto también se me va a ir. Metros con metros cuadrados me da metros cúbicos se me va. ¿Qué me queda? Kilogramos. Y la masa va a ser de 4,586 kilogramos. Me dicen si les sale ese valor. Exacto, sale lo mismo. Perfecto. Ahí ya tengo la masa entonces. Luego, ¿qué debo determinar? Aplicar lo mismo para un gas real, para encontrar la masa que hay en ese caso. Determinamos el factor de complejidad Z. ¿De qué manera yo lo determino ese factor Z? Primero, necesito saber la temperatura reducida y la presión reducida. Aquí es igual la temperatura reducida a la temperatura de datos sobre la temperatura crítica. La temperatura de datos es 310
Y la temperatura crítica para esta sustancia, ¿qué va a ser? 305,5. ¿Estamos correctos en eso? Sí. Entonces reemplazo ahí. Y voy a tener que la temperatura reducida es de 1,014. ¿Le sale ese valor? Correcto, sí. Perfecto. Y hago lo mismo con la presión. La presión reducida no es nada más que la presión de datos sobre la presión crítica. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar esos dos valores. El valor de presión que yo tengo es de 13.892,93 pascales, kilopascales era. Y lo debo llevar a megapascales, sería entonces igual a 13,89 megapascales. Ahora mi presión crítica es la que yo tengo en tabla. Mi presión crítica es de 4,48 megapascales. Reemplazo. 4,48 megapascales. Y me va a dar mi presión reducida de 3,1. ¿Me dicen si les sale ese valor? Sale. Perfecto. Y una vez que ya tengo esto, necesito determinar este valor de Z en función de mi presión que voy a determinar. En este caso sería, esto lo determina de tabla, pero necesito esto, ¿cómo determino? A través de la temperatura reducida y de la presión reducida. ¿De dónde voy a sacar este valor de Z? Entro a tabla y va a haber una tabla al final, una gráfica, para poder determinar esos valores. Ahorita les voy a mostrar para que sepan de dónde sale eso. Todo esto de aquí es del agua y demás. Pero hay una gráfica de Neilson-Over que se aplica para gases reales, que lo tienen aquí en su tabla. Ahí está. Gráfica generalizada de complejidad de Neilson-Over. Y aquí está lo que estamos aplicando. Si no se ve, lo voy a hacer un poquito más grande. Tengo más grande. Ahí está. Gráfica generalizada de Neilson-Over de complejidad, que me dice que la presión reducida es la presión de datos sobre la presión crítica, la temperatura reducida es igual a la temperatura de datos sobre la temperatura crítica, que el volumen presurizado o volumen reducido es igual al volumen sobre el R específico por la temperatura crítica sobre la presión crítica. Ahora, esta gráfica, esta columna vertical, fíjense, que va desde 0,3 para arriba, me indica el valor de Z, que es el factor de complejidad. Todas estas líneas, fíjense que va de aquí, una línea 1, son temperaturas reducidas. Si esto me da 1, significa que el gas es ideal. Si es menor a 1 o mayor a 1, es un gas real. Pero aquí se trabaja con lo siguiente. Para presiones bajas, mayores a 0, pero menores a 1. ¿Cuánta es la presión que yo tengo en mi ejercicio? 3,1. Entonces no me sirve esa gráfica. Ocupo la subsiguiente. Y la subsiguiente me indica que es la de aquí abajo. Para presiones mayores a 0, pero menores a 7. Ah, entonces sí entra. Entonces sí puedo utilizar este valor. Entonces con eso voy a entrar acá. Fíjense. Por si no se ve, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Si esto me da 1, es un gas ideal. Si es menor a 1, ya es un gas real. Y aquí está el factor de Z. Estas líneas, fíjense, que tienen acá, estas líneas rectas, no las continuas. Estas continuas son de volúmenes reducidos. Y estas, que son líneas continuas, estas son discontinuas y estas son continuas. Estas continuas son temperaturas reducidas. Y lo de abajo, lo que yo tengo acá,
son las presiones reducidas. Entonces, en base a estos datos, yo debo determinar cuánto es Z. Ahí está. Presiones reducidas, Z, factor de compresividad. Estas líneas de acá curviadas son de temperatura, fíjense, de 1, de 1.05, de 1.1, 1.15. Y estas líneas segmentadas que van cruzadas, así, fíjense, todas esas son de volúmenes reducidos, que va desde 3, 2, 1.6, 1.4, 1.2, 1, 0.9, esos son volúmenes reducidos, hasta 0.2. Ahora, en base a esto yo voy a determinar de acuerdo a los valores que yo tengo. ¿Cuánto es el valor que yo tengo en mi dato? Temperatura 1.01. Presión 3.1. Entonces, entro con presión y busco la temperatura de 1.01. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar solamente con esto, ¿no? De 1. Y con la presión que me está dando de 3.1. Entonces, voy a determinar en base a eso. Voy a anotar, voy a hacer una escala. Ahí. Aquí sería 3.1 hasta 1, donde choque con la línea de aquí. Incluso ya me pasé un poquito. Ahí. Y una vez que tengo eso, hago la otra línea. Horizontalmente. De aquí donde inició, donde chocó, intersectó, para un costado. Ahí está. Y de esa manera voy a tener el valor de Z. Entonces Z va a valer 0.44 más o menos. Entonces ese valor es el que voy a copiar para Z. Fíjense cómo yo saqué. Entonces eso lo determino. Ahí está. 0,44. ¿Se entendió? ¿De dónde salió? Auxi, ¿no hay manera manual de hacerlo o solo se puede con esa gráfica? Solamente con esa gráfica. Ingeniero, ¿y No por se qué puede dice ahí enseñar, P, presión crítica, temperatura crítica y el resultado es Z? En base a esto yo tengo que determinarlo por tabla. Si no puedo determinar la presión crítica ni la temperatura crítica. Necesito sacar sí o sí. Por ejemplo, esta temperatura reducida y presión reducida, ¿cierto? Si no tuviera la temperatura crítica y la presión crítica, ¿será que puedo determinar Z? No, no podría. No. Entonces, por eso que yo ocupé, antes de reemplazar, voy a determinar acá. Esto necesitaba sí o sí el inicio para poder determinar. Que esto está en el inicio que lo acabo de mostrar, ¿no? Ahorita lo voy a subir de vuelta. Está acá arriba. Ahí está. Propiedades del punto crítico. Temperatura crítica, presión crítica. De acuerdo a la sustancia. En este caso es etano. 305,5 y la presión de 4,48. Que esos son los valores que lo tengo acá. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Esa parte sí, pero la Z no me queda claro un poco. Aunque En la gráfica, a ver, ingeniero, vaya otra vez con los datos, por favor, a la gráfica. Aquí la vamos a hacer. Ahí está. Ahorita lo voy a hacer más grande. Esto es lo que me dice. Que la presión reducida es la presión de datos sobre la presión crítica y la temperatura reducida, temperatura de datos sobre la temperatura crítica, para poder utilizar la gráfica. Y van a ver que hay dos gráficas, pero esta es para presiones mayores a 0 pero menores a 1. Y mi presión reducida, ¿de cuánto es? De 3. Entonces no puedo ocupar esa gráfica. Utilizo la siguiente. Esta. Para presiones intermedias,
mayores a 0, pero menores a 7. Entonces sí, 3 es menor a 7. Entonces puedo ocupar esto. Todas estas líneas que son continuas son de temperatura reducida, que va hasta 5. Fíjense. Y inicia en 1. Y esta continua, fíjense, es continua, son volúmenes reducidos, BR. Entonces, un poco no necesito el volumen reducido en este caso, solamente necesito los valores de la presión reducida. En este caso, ¿cuánto era mi valor de la presión reducida? 3.1. Entonces voy a ir de 3.1 hasta que intersecte con la línea de la temperatura reducida de 1. Esta línea de acá, fíjense, que sube y baja, es de la temperatura reducida para 1. Entonces tengo que buscar dónde se intersecta. A ver, vamos a ver. Distingo, ahí está. Y voy a anotar. ¿Qué debo hacer entonces? Agarro y trazo. 3.1 de presión. Si aquí es 3, aquí vamos a poner que sea 3.1. O vamos a hacer un poquito, lo voy a borrar eso para que sea exacto. Estoy haciendo empleo. ¿Cuántas divisiones yo tengo acá? 1, 2, 3, 10, ¿no? Entonces, aquí voy a tomar que sea 3.1 porque es hasta 3.5 acá. ¿Sí? Entonces, hasta aquí es 3.1. Entonces voy a trazar hasta que me intersecte con la línea de temperatura reducida, cuando valga 1. ¿Qué sería ese valor? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ahora, de aquí trazo horizontalmente hasta este lado, perpendicular a 90 grados. Ahí. Ahora, ¿cuánto vale acá? Si este es 0.4 y este es 0.5, ¿cuánto vale Z? $0.45, 46, 44. 0,42. Ya. Fíjense que esto es 5 y esto es 4. ¿Ya? Pueden ponerle 0.42, no interesa. ¿No? Así, 42. Cualquiera de estos valores sirve, pero la cuestión es que ustedes se den valor. En este caso, de aquí hasta acá, ¿cuánto le van a poner? Supongamos. 45. 0.42. 0.42. Ya, fíjense. Aquí, por ejemplo, de 4 a 5 hay 10, ¿cierto? De diferencia. Entonces, cada cuadro va a valer 1, porque son 10 cuadritos. 1, 2, aquí sería 0,41, 0,42, 0,43, 0,44, 0,45, 0,46, 0,47, 0,48, 0,49 y 0,5, ¿cierto? Entonces está más cerca de ser 0,44. ¿Se entendió? Sí. Ahora sí. Ya no hay error en el 0,42, ¿cierto? Está bien. Sí, Ahora sí, ingeniero. Ahí está. Por eso es que le puse el valor que vieron anteriormente. Ahora sí. ¿Se entendió ahora la gráfica? ¿Sí? Por eso es 0.44. Sí, ahora sí. Sí, Gracias. está bien. Si quieren, sáquenle una captura para que sepan ahí cómo se sacó ese valor. ¿Ya le sacaron? Sí, ingeniero. Bien, ahí está. Entonces ya con eso ya puedo, voy a borrar y voy a borrar. Ya no necesito esto. Y vuelvo al ejercicio. Ya determiné Z. Y ya con el valor de Z determinado, ¿qué hago? Aplico la ecuación del gas ideal, pero ahora le voy a aumentar Z. Fíjense que es la misma, pero ¿En aumentando Z. qué página está esa tabla del libro? A ver. Voy a ver ahorita. La página 26. Ya, gracias. De nada. Ahora sí. Ahora esto voy a determinar con la ecuación del gas ideal, pero solamente lo voy a aumentar Z. ¿Qué hago? Una vez que ya tengo esto, lo que voy a hacer es despejar M.
Entonces todo esto que está aquí multiplicando va a pasar a dividir y me queda presión por volumen sobre Z por el R específico por la temperatura. Y presión por volumen por el R específico por la temperatura no es nada más que M, que lo tengo acá. Entonces voy a tener un M sub I que va a depender de M sobre Z. Y el Z yo lo tengo el valor. Entonces lo que voy a hacer es despejar para encontrar M sub I. Esta Z que está aquí dividiendo pasa a multiplicar. Y M sub I va a ser Z por M. Z vale 0.44 y M ya tengo el valor, 4,586 kilogramos. Lo que me va a dar que la masa que se va a comprimir es de 2,17 kilogramos. Ahí está. ¿Me dicen si le sale ese valor? Exacto, 2.016. Sí, está bien. Perfecto. ¿Se entendió el ejercicio o hay alguna duda? ¿Se entendió, ingeniero? Perfecto. Vamos a hacer otro. Este ya lo hicimos. Lo hicimos. Ahora este. Me dice, calcula la presión atmosférica o de la atmósfera de 2,01 mol de N2, que sería nitrógeno, a menos 100 grados centígrados en un contenedor de 2,55 litros, usando la ley del gas ideal y la ecuación de Van der Waals. Comparar ambas respuestas. Me dice que trabaje como si fuera un gas ideal y como si fuera un gas real. Aquí voy a ver los dos. Entonces yo de datos yo tengo lo que es nitrógeno, tengo el número de moles 2,01 mol, tengo la temperatura de menos 100 grados centígrados, que sería igual a 177 grados Kelvin, tengo un volumen de 2,55 litros, que en un metro cúbico hay 1000 litros, reemplazo, litros con litros se me van y me queda en metros cúbicos, 0,00255 metros cúbicos. El aire universal, que sería 8,31447 kilojoules sobre kilogramo, grados Kelvin. Y ahora, ya tengo los datos. Para poder encontrar un gas real, la constante de repulsión me dice que siempre, por fórmula, va a ser igual al aire universal por la temperatura crítica sobre 8 por la presión crítica, que ya sabemos de dónde sale la presión y la temperatura crítica, ¿cierto? Ahora, la constante de atracción es igual a 27 por R universal al cuadrado por la temperatura crítica al cuadrado sobre 64 por la presión crítica, donde ya sabemos que la presión crítica y temperatura crítica son de tabla. Y el R universal es una constante. Estas constantes se aplican siempre para cualquier gas. ¿De acuerdo? Esa es una fórmula. Entonces ya con eso determinado, voy a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que debo hacer? Aplico la ecuación de un gas ideal, que es presión por volumen, número de moles por R universal por la temperatura. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ¿no? La ecuación del gas ideal. Y de esta ecuación yo voy a despejar la presión. Entonces este volumen que está aquí multiplicando pasa a dividir. Y reemplazo. Número de moles, 2,01 mol. R universal, 8,31447. Kilojoule sobre kilomol, grados Kelvin. Sabemos que Joule es Newton por metro. Por la temperatura, 173 grados Kelvin, que también me lo está dando. Y el volumen específico, que sería 0,00255 metros cúbicos. Reemplazo y ya tengo la presión en pascales. Y si quiero llevar a ATM, yo sé que va a ser igual a 101,325 kilopascales, equivale a un ATM. Y me dicen si les sale que la presión ideal es de
11,189 atm. ¿Me corrigen si le sale ese valor? Está exacto. Sí, está bien. Una vez determinado, fíjense que ya le salió esta presión. Ahora determino lo que es los factores de corrección del gas ideal. Aquí apliqué para un gas ideal, ahora voy para un gas real. Y para un gas real, ¿qué debo aplicar? Pues para aplicar, primero tengo que saber cuánto vale la temperatura crítica y la presión crítica. ¿Y cómo yo puedo saber eso? Por tabla. Y voy a entrar de vuelta a la tabla que habíamos hecho anteriormente. Aquí está. Propiedades del punto crítico. Temperatura crítica, presión crítica. Y voy a buscar nitrógeno. Nitrógeno. Mi presión crítica 126, diré temperatura crítica 126,2 y mi presión crítica 3,39 megapascales. Y ahí está. Temperatura crítica 126,2 grados Kelvin y la presión crítica 3,39 megapascal. Ya lo saqué de tabla. ¿Se entendió? ¿De dónde salió? Sí, está bien. Sí, Ahora los factores de corrección del gas real. Necesito encontrar el factor de corrección debido a la fuerza de atracción entre moléculas, que sería A, y la fuerza de corrección debido al efecto de repulsión entre moléculas, que sería B. Para el valor de A es 27 por el R universal al cuadrado por la temperatura crítica al cuadrado sobre 64 por la presión crítica. Reemplazo. 27 por el R universal 8,31447 kilojoules sobre kilomol grados Kelvin elevado al cuadrado por la temperatura crítica 126,2 grados Kelvin elevado al cuadrado sobre 64 por la presión crítica, que sería 3,39 por 10 al exponente 6 newton sobre metro cuadrado. Y ya con eso determina el valor de A, que va a ser igual a 0,137 newton por metro a la cuarta sobre mol al cuadrado. ¿Me dicen si les sale ese valor? Sale el mismo. Bien. Y hago lo mismo para el otro valor, para el factor de corrección debido al efecto de repulsión entre moléculas, que me dice que B va a ser igual al R universal por la temperatura crítica sobre 8 por la presión crítica. Entonces acopio lo siguiente. El R universal 8,31447 kilojoules sobre kilomol grados Kelvin por la temperatura crítica 126,2 grados Kelvin sobre 8 por la presión crítica 3,39 por 10 al exponente 6 pascales, que sería newton sobre metro cuadrado. Y me dicen si le sale el valor de B, 3,86 por 10 al exponente menos 5 metros cúbicos sobre mol. Sale el mismo. ¿Le sale lo mismo? Sí, está bien. Bien. Entonces ya tengo el valor de A y de B, que es el factor de corrección debido a la fuerza de atracción moleculares, sería A, y B, el factor de corrección debido al efecto de repulsión entre moléculas. Esto hace el factor de corrección al volumen y esto a la presión. Entonces aplicamos la ecuación de Van der Waals, que me dice que es presión más la constante de atracción molecular de atracción entre moléculas por el número de moles al cuadrado sobre el volumen al cuadrado,
todo esto multiplicado por el volumen menos el número de moles por la constante de repulsión entre moléculas, que sería B, que esto va a ser igual al número de moles por el universal por la temperatura, que es la ecuación de Van der Waals. Entonces lo que hago es lo siguiente: de P o presión, esto que está dividiendo pasa a multiplicar, esto que está multiplicando pasa a dividir, y esto que está sumando pasa a restar, quedándome de esta manera la presión. Entonces reemplazo los valores porque ya todo sería valor. El número de moles, 2,01 mol. El universal, 8,31447 kilojoules sobre kilomol grados Kelvin. Por la temperatura, 173 grados Kelvin. Sobre el volumen, 0,00255 metros cúbicos, menos el número de moles, 2,01 mol, por el factor de corrección de B, que es de repulsión. 3,86 por 10 al exponente menos 5 metros cúbicos sobre mol, menos la constante de atracción molecular, que sería 0,137 newton por metros a la cuarta sobre mol al cuadrado, por el número de moles al cuadrado, que sería 2,01 mol al cuadrado, sobre el volumen al cuadrado, que sería 0,0255 metros cúbicos elevado al cuadrado. Y de esa manera obtengo la presión en pascales. Y una vez que tenga en pascales, lo voy a transformar a atmósfera. Y una atmósfera equivale a 101,325 kilopascal. Y me dicen si le sale que la presión real es de 10,70 atm. Sí, sale eso. Bien, y una vez que ya tengo todo esto de acá, entonces, ¿qué voy a hacer? Comparo. ¿Qué me dice un rendimiento real a lo ideal? Cuando yo hablo en condiciones ideales, ¿qué significa? Lo que uno ve y dice, no hay pérdida, todo es ganancia, ¿cierto? Y cuando hablamos de la realidad es otra. Siempre va a haber pérdida, siempre va a haber un gasto y siempre va a haber algo menor a lo que esperamos. Y fíjense que mi presión ideal es de 11,18 y mi presión real es de 10. ¿Qué quiere decir? Nunca mi presión real va a ser mayor que la presión ideal. ¿De acuerdo? Nunca va a ser algo mayor que lo ideal. Lo real nunca va a ser mayor que lo ideal. Eso sería algo imposible. Siempre va a ser lo ideal lo más perfecto y luego lo real lo que viene a ser lo más correcto, ¿no? ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda sobre el ejercicio? ¿Se entendió? Perfecto. Bien. Con esto queda claro todo lo que es gas real, ya. No debe haber duda sobre todo esto. Ahora sí vamos a hacer otro. Entra una pregunta, digo, de gas real, ¿no, ingeniero? Sí. Disculpe. Ah, ya, gracias. A entrar. Cualquiera de estos similar al que hemos hecho. Auxi, acabamos de hacer ejercicios de gases ideales y gases reales, ¿no? Sí, se ha visto parte de lo ideal, digamos. Lo ideal es lo más simple, digamos. Solamente se aplica lo que es la ley de Boyle, la ley de Amagat, que ustedes ya la conocen, que también hemos hecho. Pero lo más complejo en gases es los gases reales, porque es más largo, más extenso. En gas ideal no es tan complejo. Igual les voy a subir ejercicio en base, fíjense los videos cuando hicimos gases ideales, uno similar a lo que hemos hecho en clase, le voy a preguntar, y de lo que es gases reales, uno de estos que hemos hecho hoy día. ¿De acuerdo? Muy bien, ingeniero, gracias. Está bien, ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero. De nada. Ahora viene a ser lo que son los gases, diré, de sistema cerrado, ya sea líquido, ya sea gaseoso, su procedimiento, cómo se hace. Aquí determino lo que es calor, trabajo, variación de energía interna, todo lo que pueda encontrar.
En este ejercicio que tenemos acá, me dice un dispositivo sin fricción, consta de un cilindro émbolo que contiene 10 libras masa de vapor de agua a 60 psi y 320 grados Fahrenheit. Se transfiere el calor a vapor hasta que la temperatura alcanza de 400 grados Fahrenheit, cuando se eleva hasta 400. Si el émbolo no está unido a una flecha y su masa es constante, determine el trabajo que debe realizar durante el proceso. Bien, tengo este cilindro émbolo, lo que tengo es agua, la masa de 10 libras masa y la presión de 60 psi, que es lo que me está dando ahí. Y 320 mi temperatura inicial y mi temperatura final 400. De datos tengo la masa, presión 1, temperatura 1 y temperatura 2. Ahora, ¿qué debo saber en este ejercicio? Primero, ya que tanto la presión atmosférica como el peso del émbolo permanece constante, entonces la presión va a ser constante, no va a variar. Fíjense, porque aquí cuando lo trabajara como si fuera sistema de fuerza, la fuerza que va a haber va a ser de acuerdo a la presión atmosférica y el peso del émbolo. ¿Estamos de acuerdo en eso? El ¿Sí o no? peso del émbolo, ingeniero, sería la tapa nomás esa, ¿no? Correcto. Ah, ya, Es gracias. Gracias. Esa tapa no va a cambiar de peso. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ingeniero. Ya. Y si esa tapa no cambia de peso, tampoco la presión atmosférica, porque es la condición en que está el ambiente donde estoy trabajando, ¿cierto? Eso va a ser algo constante. Por ejemplo, ahorita en su casa hay una temperatura constante. ¿Sí? Una presión constante diré, no temperatura. La temperatura varía, pero la presión en Santa Cruz es una atmosférica. Es lo mismo acá. Aquí va a haber una presión atmosférica y la masa del émbolo que no va a cambiar. Esta etapa no va a cambiar. Entonces, la presión puede que va a aumentar de acuerdo a la temperatura, el volumen y al calor, pero no va a cambiar la presión. Entonces va a ser un proceso de presión constante. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Ahora, Sí. mi presión 1 y mi presión 2 van a ser lo mismo, un proceso isobárico, porque no cambia la presión atmosférica y tampoco va a cambiar la tapa, el peso. Ahora, determino el estado 1. Para determinar el estado 1 yo voy a tener la presión de 60 psi y la temperatura 1 de 320 grados Fahrenheit. ¿Qué debo hacer? Voy a entrar a tabla con 60 psi y buscar la temperatura de saturación. Entonces voy a entrar a tabla, pero en el sistema inglés. Todo esto en el sistema internacional. Ahorita vamos a entrar a la tabla del sistema inglés. Ahí está. Tabla de propiedades en el sistema inglés. Y voy a entrar con agua, donde la primera columna sea presión. Aquí está. Tabla de saturación del agua, pero aquí es la primera columna es temperatura. Voy a buscar donde sea presión, primer columna. Aquí está. Y busco 60 psi. Vamos a buscar 60 psi. Mi temperatura de saturación, ¿cuánto es? ¿Cuánto se ve ahí? ¿292? 292,69, ¿no? Grados Fahrenheit. Eso voy a anotar ahí. ¿Cuál es mayor? ¿Mi temperatura de dato o la temperatura de saturación? Temperatura de datos. Entonces, si la temperatura de dato es mayor que la saturación, ¿en qué estado estaría la sustancia? Vapor Recalentado.
Sobrecalentado. Muy Vapor bien. sobrecalentado. Temperatura 1 mayor que la temperatura de saturación, entonces vapor sobrecalentado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar con la temperatura y presión que tengo acá en la tabla de vapor sobrecalentado para determinar el volumen. Vamos a ver entonces. Voy a entrar a la tabla de vapor sobrecalentado con 60 psi. Vamos a buscar 60 psi. Y 320. Mi volumen específico es de 7,40. Recording stopped. Voy a volver a grabar. Recording in progress. Ahora sí, para 60 psi voy a tener la temperatura de 320, mi volumen específico 7,4863 y mi energía interna 1109,6. De acuerdo a las unidades que yo tengo aquí, pie cúbico sobre libras masa, el volumen y la energía interna BTU sobre libras masa. En sistema cerrado se trabaja con energía interna. Ahí está. Ahí tengo mi volumen específico, fíjense, 748,67, que es lo mismo que yo tengo acá. 7,4863. Ahí está, 63. Ya tengo entonces, de acuerdo a la temperatura, mi volumen específico. Hago lo mismo para el estado 2, sigue siendo la misma presión, la misma temperatura de saturación y la temperatura 2 es 400. Entonces sigue siendo vapor recalentado porque la temperatura de datos es mayor que la temperatura de saturación. Recording stopped. Recording in progress. Ahora sí. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? En este caso, yo tengo que aplicar lo siguiente. Voy a poner entonces la temperatura de 400 y la presión de 60. Y en la tabla yo tengo esto. Para 400, mi volumen específico es 8,3548 y mi energía interna es 1140,9. Ahí lo tengo, mi volumen específico ya determinado. Y una vez que tengo esto, lo que voy a aplicar es que el sistema del estado 1 al estado 2 va a ser sistema cerrado, no hay intercambio de materia. La masa permanece constante. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Entonces la masa 1 es igual a la masa 2. Entonces determino mi volumen específico 1, pero para eso voy a determinar, como ya tengo el 1 y el 2, y la masa ya también la tengo, determino el volumen absoluto, despejando de esta ecuación del volumen específico. Entonces, si quiero despejar el volumen, esta masa que está dividiendo va a pasar a multiplicar. ¿Estamos correctos en eso? Sí, ¿no? sí, Entonces, mi volumen 1 va a ser igual a la masa 1 por el volumen específico 1. Y mi volumen 2 va a ser la masa 1, porque sigue siendo la misma masa, por el volumen específico 2. Entonces, reemplazo 10 libras masa, que sería la masa, que es la misma que se mantiene, pero lo que cambia es el volumen específico. Para el 1 es 7,4863 pie cúbico sobre libras masa, y para el 2 es 8,3548. Libras masa con libras masa se van y me va a quedar en pie cúbico. Mi volumen 1 va a ser 74,863 pie cúbicos y mi volumen 2, 83,548 pie cúbicos. Me dicen si les sale ese valor. Volumen 1 sale 74,863 pies cúbicos. Perfecto. El segundo. Sale lo mismo también. Perfecto. Entonces ya tengo mi volumen 1 y mi volumen 2. Hago el cálculo del trabajo. Para aquello voy a aplicar que el trabajo es presión por diferencial de volumen. Tengo la presión de 60 psi, mi volumen 2 de 83,548, menos el volumen 1 de 74,863 pies cúbicos. Y me va a dar que el trabajo es de 521,1 psi por pie cúbico. Me dicen si le sale eso y lo llevo a BTU.
Un BTU equivale a 5,404 PSI por pie cúbico. Y le va a salir 96,43 BTU. ¿Me dicen si le sale ese valor? Sí, correcto, sale 96,43. Ya con eso ya lo tengo entonces el trabajo. Lo puedo determinar a través de esta ecuación, como también lo puedo aplicar con la masa y el volumen específico, si lo quiero determinar. No pasa nada, tiene que salirme de lo mismo. Luego hago el diagrama de presión versus volumen y voy a tener proceso a presión constante, volumen variable, volumen 1, volumen 2. Y esta es el área que va a tener del proceso, lo que va a realizar el trabajo. Y ya tengo el esquema. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda sobre el ejercicio? ¿Se entendió? Este tema ¿Se sencillo. entendió? Y ya con eso lo que voy a aplicar ya está resuelto. Ya lo que me pedía. Si hubiese querido el calor, ¿cómo lo hubiera encontrado? Lo vamos a hacer completo. No me gusta dejarlo ahí a medio. ¿Cómo hubiera encontrado el calor? ¿Qué aplicaría? La primera ley. Correcto, muy bien. Con la primera ley. ¿Cómo sería entonces? Díctame la primera ley. ¿Qué sería? Calor menos Ya. Muy trabajo. bien. En el trabajo. ¿A qué va a ser igual? Correcto, la variación de energía interna. En este caso, ya con eso ya lo tengo determinado lo que yo voy a encontrar. Entonces, copio y pego. Y lo vamos a despejar. Ahora, ¿qué necesito para poder encontrar los valores? Pues la energía interna del estado 1 y del estado 2, ¿cierto? Porque ya tengo el trabajo. Entonces ya tengo este trabajo. Me falta la variación de energía. Y para eso necesito el 1 y el 2. Entonces, pues vamos a determinar esos valores, ¿no? Vamos a determinar el valor de la energía interna 1. Vamos a determinarlo acá. Vamos a pegar aquí abajo. Y aquí vamos a poner energía interna 1. A la energía interna 1 que yo tengo en mi ejercicio va a ser en BTU sobre libras masa. Entonces vamos a ver cuánto nos da la energía interna 1 para 320. Para 320 mi energía interna 1 es de 1109,6. 1109,6. Ahí está. Y hago lo mismo para el otro, ¿no? Para la energía interna 2. Para 400. Aquí sería energía interna. Y aquí sería BTU. Y lo que tengo yo determinado por tabla. Por tabla sería 1140.9. Ahí está. Y esos valores ya lo tengo, entonces ya con eso ya puedo determinar mi ejercicio. Vamos entonces a copiar esos dos valores para poder reemplazar. De la primera ley lo que voy a hacer es copiar, voy a pegar. Esto que está con negativo va a pasar al otro lado con positivo, que sería más el trabajo. Ahí está. Y ahora esto está en BTU. En cambio esto está en BTU por libra de masa. Entonces lo que voy a hacer es multiplicarle por la masa para que me quede solamente en BTU. Entonces aquí la masa va a pasar a multiplicar a todo esto. Ahí está.
Y ya con eso reemplazo los valores. La variación de energía interna no es nada más que la energía interna 2 menos la energía interna 1. U2 menos U1. Bien, y ya todo sería dato. Y con eso determino el valor. ¿Cuánto es el valor de la masa que yo tengo? ¿Cuánto era? 10 libras masa. ¿Cuánto es mi energía interna 2? Lo tengo aquí arriba. 1140,9. ¿Y cuánto es mi energía interna 1? 1109,6. Y esto está en BTU sobre libra masa. Y el trabajo también ya lo habíamos determinado, que sería 96,43 BTU. Más 43. Y ahora sí, fíjense, libra masa con libra masa se van y solamente me va a quedar en BTU las unidades que corresponden al ejercicio que hemos resuelto. Me dicen cuánto le da el calor. $409,43. Y ahí está. Ese es el calor añadido para realizar ese trabajo de expansión. ¿Se entendió el ejercicio o hay alguna duda? Ingeniero, una pregunta, usted agregó la masa multiplicada en la variación de energía solamente porque la energía 2 y energía 1 tenían unidades de masa, ¿no? Correcto. Ustedes tienen que ver de que tengan las mismas unidades. Y Por ejemplo, esa 10 libras masa lo sacó del dato del enunciado, ¿no? correcto, está acá. Ahí está. Y otra pregunta, a simple vista se ve que el sistema es sistema abierto, pero del estado 1 al estado 2 sí es sistema cerrado, pero si hubiera un estudio, por ejemplo, de estado 3 a 4, sería abierto, ¿no? Ya, en este caso es solamente sistema cerrado, porque no hay pérdida de materia. Como este recipiente se encuentra aislado, no ingresa materia ni sale materia. Por eso es que es sistema cerrado. Si fuera abierto, esto tendría que tener una perforación, ingresar y salir por acá como un compresor. Pero en este caso, no. Es un cilindro de envolve. Esto es lo que está viendo acá, es calor, lo que se le está añadiendo. Es energía. Sistema cerrado hay transferencia de energía, pero no de materia. Sistema abierto, transferencia de energía y de materia. Sistema aislado, no hay transferencia de energía, no hay transferencia de materia. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, muchas gracias. De nada. ¿Otra consulta sobre este ejercicio? ¿Hay alguna duda? ¿Ninguna? No, ingeniero, está claro. Perfecto. Vamos a hacer uno más, a ver. Este otro. Me dice un dispositivo que consta de un cilindro émbolo, contiene inicialmente 0,3 metros cúbicos de nitrógeno a 400 kilopascales y 27 grados centígrados. Dentro del dispositivo se enciende un calentador eléctrico, con lo cual pasa una corriente de 2 amperes durante 5 minutos, desde una fuente de 120 voltios. El nitrógeno expande a presión constante y ocurre una pérdida de calor de 2800 joules
durante el proceso. Determine la temperatura final del nitrógeno. Entonces, de datos, tengo lo siguiente. La sustancia de nitrógeno, un gas. Tengo el volumen inicial de 0,5 metros cúbicos. Tengo la presión 1 de 400 kilopascales. Tengo la temperatura 1 de 27 grados centígrados. Le sumo más 273 para llevar a grados Kelvin, temperaturas absolutas. Tengo la corriente de 2 amperes y un voltaje de 120 voltios. Me dice que el tiempo va a ser de 5 minutos. Lo debo llevar a segundos, multiplico por 60 y sería así, 300 segundos. Y el calor sería 2800 joules, llevado a kilojoule sería 2,8 kilojoules. Entonces, con todos estos datos que me da el ejercicio, lo primero es determinar que el gas nitrógeno es un gas ideal. No hay energía cinética ni potencial, serían cero. Que la energía total es la energía interna. Y en el proceso la presión es constante porque no cambia la presión. Fíjense que aquí la presión atmosférica no cambia, ni tampoco el peso del émbolo. Lo que va a cambiar internamente va a ser el trabajo eléctrico que va a haber acá, el trabajo de flujo tal vez caiga del movimiento del émbolo. Entonces es un proceso de presión constante, un proceso isobárico. Primero calculo el trabajo eléctrico. Para el trabajo eléctrico es igual al voltaje por la corriente por la variación de tiempo. El voltaje es 120 voltios, la corriente 2 amperes y el tiempo es 300 segundos. Y me va a dar 72.000 watts por segundo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Llevar a lo siguiente. En 1 kilojoule sobre segundo equivale a 1000 watts. Y ya con eso voy a tener en kilojoules. 72 kilojoules. Me dicen si les sale ese valor. Sí, es lo mismo. 72. Perfecto. Hago lo mismo para el cálculo de la masa, pero aplicando la ecuación del gas ideal, presión por volumen igual a la masa por el R específico por la temperatura, despejo la masa, que sería presión por volumen sobre el R específico sobre la temperatura. La presión 400 pascales, diré kilopascales, por el volumen 0,5 metros cúbicos. El R del nitrógeno es 0,2968. Aquí lo tengo. Ya lo tengo ahí arriba. No pasa nada. Ahí está, que esto lo saqué de la tabla. Por la temperatura de los 300. Y la masa me va a dar 2,246 kilogramos. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sabe el mismo. Bien, y una vez que tengo esto, entonces el trabajo de entrada menos el calor de salida, menos el trabajo de salida es igual a la variación de energía interna, que la primera, la termodinámica. Toda la energía menos la que sale en la que queda, eso es lo que me dice. El principio de conservación de la energía, que toda la energía se transforme en otro tipo de energía. Entonces voy a tener trabajo de entrada menos el calor de salida es igual a la variación de energía interna más el trabajo de salida. Como la variación de energía interna más el trabajo de salida es igual a la variación de entalpía, determino que voy a determinar que la variación de entalpía la debo encontrar con las capacidades caloríficas. Entonces, reemplazando, voy a tener trabajo menos el calor igual a la variación de entalpía, y la variación de entalpía es igual a la masa por la H2 menos H1. Esto es equivalente en los gases al Cp por la variación de temperatura. Entonces va a ser la masa por la capacidad calorífica, presión constante, temperatura 2 menos la temperatura 1, que sería lo mismo que hay acá, si quiero el delta de H. Entonces aplicamos el balance de energía con Cp.
reemplazando. El trabajo de entrada menos el calor de salida es igual a la masa por el Cp por la variación de temperatura. Y de aquí yo voy a despejar la temperatura 2, porque temperatura 1 es dato. El trabajo de entrada sí es dato, el trabajo eléctrico. El calor de salida también es dato, 2,8 kilojoules. La masa es de 2,46 kilogramos, también es dato. Y el Cp del nitrógeno también es dato, 1,039 kilojoules de kilogramo, grados Kelvin. Y la temperatura 1 es dato, menos la temperatura 2, que es incógnita. Ahora, ¿de dónde saqué este valor de Cp? De aquí mismo de la tabla. Voy a volver otra vez al sistema internacional, acá arriba. Y aquí están los valores de Cp. Para el nitrógeno, ¿cuánto vale mi Cp? 1,039. 1,039. Ahí está. Y ya con eso determino la temperatura 2. Entonces, esto que está aquí multiplicando va a pasar a dividir y esto que está restando pasa a sumar. Y de esa manera tengo la temperatura 2, que va a ser igual a lo siguiente. A 72 kilojoules menos 2,8 kilojoules sobre la masa que equivale a 246 kilogramos por el valor de Cp, 1,39 kilojoules sobre kilogramo grados Kelvin, más la temperatura de 300 grados Kelvin. Kilojoule con kilojoule se van, kilogramos con kilogramos se van, y me queda grados Kelvin, más grados Kelvin se pueden sumar. Y me dicen si le sale 329,65 grados Kelvin. Sale eso, ingeniero, 329,65. Sale. Ahora llevan de grados Kelvin a grados centígrados. Le restan menos 273, le va a dar que la temperatura 2 es de 56,7 grados centígrados. ¿Me dicen si le sale ese valor? Sale eso. Y ya determiné la temperatura. Ahora calculo el volumen 2 aplicando la ecuación del gas ideal. Presión por volumen 2 es igual a la masa por el R específico por la temperatura 2. Como ya tengo la temperatura 2, ya tengo el R del nitrógeno, que es un gas, ya tengo la masa porque el sistema cerrado se mantiene, y ya tengo la presión, pues entonces determina el volumen 2. Esta presión que estaba multiplicando pasa a dividir. Mi volumen 2 va a ser igual a la masa por el R universal, diré el R del nitrógeno, por la temperatura 2 sobre la presión 2. Mi masa es de 2,246 kilogramos. El R del nitrógeno es 0,2968, que lo tengo acá, fíjense. El R del nitrógeno, 0,2968. Por la temperatura 329,65 grados Kelvin sobre la presión de 400. Y le va a dar que el volumen 2 es de 0,549 metros cúbicos. Eso sale, ingeniero. Perfecto. ¿Se entendió todo? ¿O hay alguna duda? No. Aquí está la gráfica, ¿no? Presión, volumen. Solamente la presión, volumen 1 y volumen 2. Un montón. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Hasta aquí hay alguna duda o ninguna? Ingeniero, hasta este subtema va a ser el examen, ¿no? Sistema cerrado.
Correcto, hasta aquí es el examen. Sustancia Puras, gas ideal, gas sustancia ideal, pura. gas real y sistema cerrado, esos 4. Una de cada uno. Ingeniero, ¿hicimos ya un ejercicio de sustancia pura? De sustancia pura es de lo que sacamos las propiedades cuando determinamos cuándo es el rellenado de tabla. ¿Se acuerdan que hicimos? Cuando nos daban 2 variables. Es lo mismo que hacemos Sí, me acuerdo. para entrar a esto. Y en gas ideal hemos hecho también ejercicio de cilindro y émbolo que lo aplicamos como si fueran fuerzas para determinar la presión externa y ya con eso determinamos lo demás. Es lo mismo. Fíjense que lo más importante, lo más extenso, el sistema cerrado y gas real, porque en base a eso entra gas ideal para ambos y también sustancia pura. Entonces, si saben bien sistema cerrado y gas real, ya lo demás por inercia viene. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Perfecto. ¿No hay ninguna duda hasta acá? Ya nos cansamos un poquito, pero Sí, está larguito. Pero son ejercicios que ya hemos hecho. Solamente estamos volviendo a repasarlo. ¿Sí? Bien. Entonces, practiquen nomás los ejercicios que hemos hecho de gas real, lo que es sistema cerrado y sustancia pura. Le voy a subir 5 ejercicios de cada uno y similar a lo que le voy a subir va a ser su examen. ¿De acuerdo? gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. De nada. Entonces sería eso entonces por hoy día, porque tampoco ya está sobrecargada la cabeza para que sigamos haciendo más. Ya no va a entrar más ahí. ¿Meta? Entonces, hasta aquí quedamos por hoy día entonces. Disculpe, ingeniero, ¿Sí? ¿en el examen se podrá utilizar algún formulario? Sí, pueden usar su formulario, pueden usar la tabla. Solamente no pongan copia y estamos bien. Ingeniero, la tabla de conversiones no la ha subido todavía. Está en el libro del Sengel, si no, igual ahorita se lo envío por WhatsApp, el libro. Sí, eso por favor. Nada más. Ya. Gracias. Eso sería entonces por hoy día, entonces. Nos veríamos entonces el día martes ya con todo listo. Sí o sí, con cámara encendida, por favor, para el examen. ¿Ya? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero, Que muchas le vaya gracias. bien. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.